Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio a esta comisión de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Cambio Climático, del lunes 12 de marzo de 2023. Le voy a pedir a la ciudad secretaria que dé lectura a la cuenta y luego voy a dar lectura a la tabla. Muchas gracias, señora Presidente. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. En primer término, hay una comunicación del presidente de Salmón Chile, Asociación Gremial, señor Arturo Clement, con la que excusa su inasistencia a la sesión de mañana por encontrarse en el extranjero. En el mismo documento reitera su interés por exponer ante la Comisión. Enseguida hay un oficio de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, con el que remite los resultados del proyecto, respecto del proyecto de ley que modifica la ley número 19.300, que propone la consideración de los estándares de medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en la revisión de las normas de calidad ambiental. Ustedes tienen el informe de la Unidad de Vinculación Ciudadana y ahí hay más detalles. En esta consulta participaron 457 personas y ahí ustedes tienen los resultados. Eso es todo, señora Presidente. Muchas gracias, señora secretaria. A ver, sobre la cuenta, recibía evidentemente las excusas de Salmón Chile AG. Nos pondremos de acuerdo para que en los tiempos que ya tenemos acordados poder, cierto, escucharle una nueva oportunidad. Y respecto del oficio de la Unidad de Vinculación Ciudadana, bueno, o del otro tema, lógicamente, doy la palabra. Si es que hay algo respecto de la cuenta. Ok, entonces sobre la tabla vamos a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número... ¿Senadora Allende? ¿Sobre la cuenta? Continuar, no, en primer trámite dice acá, claro, en tercer trámite. Error, dice Magdalena, error. Perfecto, yo estaba leyendo textual, así que vamos a corregir en tercer trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras, iniciado en moción de los honorables senadores, señor... No es. Bueno, pero ya, yo voy a continuar con esto, no hay problema. Entonces vamos a continuar con en el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad y Área Protegida y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, boletín número 9404-12. En los invitados, dado que teníamos un acuerdo, ¿cierto? Está ahí en los invitados, sí. Ya, pero de los invitados, señora secretaria, están así presentes. son los dos invitados, el presidente de SINAPROF, el abogado de CONAF, el presidente y presidente de SINAPROF, y el presidente de la agrupación de guardabosques, el señor César Bastías. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, en ese orden le vamos a dar la palabra a nuestro primer invitado y recordar, porque tenemos un acuerdo, que tienen disponibles 15 minutos para poder entregar su opinión y demás respecto del proyecto, porque nosotros luego de estas presentaciones vamos a continuar, insisto, con la tramitación del proyecto, así que tenemos destinados esos minutos. ¿Sí? No, lo que pasa es que hay un problema con internet. Voy a pedirle entonces acá que nos ayuden porque tenemos un problema con la conexión. Las dos personas o las dos organizaciones que están invitadas están telemáticos, están vía plataforma Zoom, así que vamos a revisar. Señora Presidenta, tengo a los invitados en la sala de espera. ¿Gusta usted que los haga pasar? Sí, a ambos, muchas gracias. Es que no hay un problema con internet, por eso también la cuenta, por eso también la tabla, por eso salió.
Ya, están ambos porque me parece importante que también se escuchen. Ah, ahí viene también César. Perfecto. Bueno, muchas gracias a quienes nos ayudaron allí desde informática. Le damos la bienvenida entonces a Ricardo, no sé Ricardo si se pronuncia bien tu apellido, Heinzson o algo así, tú lo pronunciarás mejor, y a César Bastía. Vamos en el mismo orden que fueron presentados, no sé si me están escuchando, al parecer no, pero recordar que tienen 15 minutos para exponer, así que primero le vamos a dar la palabra a Ricardo y luego a César. Muchas gracias. Estoy habilitado para comenzar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. Ricardo Heinzson es mi apellido, doña Paulina, presidenta. Gracias. Bueno, con la venia de su señoría presidenta y los demás senadores y senadoras de la comisión, vengo a exponer respecto del proyecto de ley SBAP, con los reparos que hemos hecho desde siempre a este proyecto, pues el mismo no ha tenido reparos sustantivos algunos, salvo el artículo 52 que eliminó los bancos de compensación, que se cambiaron por una compensación ridícula de hacer daño en un lugar para cambiar el lugar a hacer reforestación o recuperación de suelos y otras materias. En cuanto a las ideas preliminares, ¿puedo compartir pantalla, señora presidenta? Sí. Ahí vamos a ayudarle, vamos a pedirle también a informática que nos ayude, pero sí, Ricardo, puede compartir pantalla. Gracias. Ahí está. ¿Se ve? Sí, estamos viendo, Ricardo. Jubilación, porque es el sindicato más antiguo de bueno. Dale. Siguiente. Bueno, la agenda legislativa deberá girar en cuanto, ¿no es cierto?, a la tramitación de proyectos no de este tipo, en que disminuyen claramente la acción del Estado, sino que, y además involucran un gasto inoficioso, sino que a otras prioridades. Este proyecto de ley tiene serios reparos de orden técnico, financiero, presupuestario, que es insuficiente el presupuesto, laboral y jurídico, y además vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad que están contenidos en una presentación que también hice llegar a ustedes el día de hoy a la comisión, tanto esta presentación como la de la normativa laboral que se aplica en este proyecto. Las consecuencias, por tanto, de este proyecto serán perniciosas para el país. Abogo, en cuanto al plano laboral, por los técnicos y administrativos también de CONAF que elaboran en el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, pero que no son parte del programa 04, que es el contemplado para el traspaso. ¿Ah? Que gracias a este proyecto quedarán cesantes. Se habla de 184 personas que no van a quedar sin trabajo. Lo mismo ocurre con más de 600 trabajadores que elaboran, ¿no es cierto?, en fiscalización del bosque nativo, porque el bosque nativo aquí no se toca, o sea, no se habla del personal que se dedica a bosque nativo de CONAF. Y por último, también los extensionistas, que son más de 100 personas en el país, tampoco son mencionados siquiera en este proyecto, y son trabajadores cuyas familias van a quedar también desprotegidas. Este proyecto de ley no solo afecta a intereses, o interesa más bien a los guardaparques, que aquí me va a secundar don César Bastía, que es el presidente del sindicato de guardaparques, que tiene a 132 miembros, que implica el 4% de la dotación de CONAF, y a ellos sí los ha escuchado el ministerio, tanto de este gobierno como el anterior y el anterior. O sea, aquí no hay ningún acuerdo entre los trabajadores y el gobierno. Hemos pedido reuniones con la ministra está ahí, la saludo por intermedio de su señoría presidenta, la saludo, y nosotros hemos pedido reuniones con usted, no se nos ha querido recibir. Bien. Como dije, se trata de un proyecto que intenta jibarizar la acción del Estado más que ampliarla. Lo que estaba pidiendo la gente es que el Estado sea un Estado más protector, un Estado más presente. Con esto se terceriza mucho. No contempla el personal de bosque nativo ni el personal para el maritorio, porque aquí ni siquiera ha sido consultado el personal de Serna Pesca, ni siquiera se le ha escuchado nunca. Este proyecto constituye solo un nuevo nicho de negocios, como lo hemos dicho siempre y lo han dicho varios diputados además, a costa de nuestro patrimonio natural. Y en lo específico, su normativa se superpone con muchas de las funciones de CONAF
y de otros servicios como SAC, INDAP, INIA, Comisión Nacional de Energía, Pesca, Subpesca, Infor, SIDEN, Ministerio del Medio Ambiente mismo, en fin. Y esto lo han dicho no solo nosotros, lo ha dicho gente del sector privado también, Corma, Probosque, el Consejo Minero, lo ha dicho la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, lo ha dicho la CODEF, en fin. Y el artículo 1, para aquí para ir desglosando, ¿qué significa esto? Dice que es la conservación de la biodiversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país. Y más adelante dice, no se incluyen dentro de este objeto la sanidad vegetal y animal y combate de incendios forestales, o sea, materias que se rigen por las respectivas normas legales, o sea, ¿de qué estamos hablando? Las normas que rigen al SAC y las normas que rigen la pesca, o sea, la ley de pesca. Es decir, sí se incluirían en este proyecto las funciones, las demás funciones que son de CONAF, como el cuidado y preservación del bosque nativo, la quiere sacar de CONAF, y que es el principal agente, ¿no es cierto?, productor de agua, y la administración de las áreas protegidas. Siguiente. El artículo 2 habla muy genérico, ¿ah? Es una norma muy vaga, ¿no es cierto?, que se refiere a la protección y conservación de la biodiversidad. Pero esta da pábulo para que cualquier actividad, o cualquier acción, la actual acción de CONAF y otros servicios sea considerada como el objeto del SBAP. El artículo 3, hay definiciones vagas también aquí en esos números que se mencionan. ¿Qué pasa con los planes de manejo que ya existen para las áreas protegidas? ¿Qué pasa con esas? El proyecto no dice nada. Acá hay una nebulosa, y cuando en derecho público no se dice nada, no existe nada. Hay que decirlo, sencillamente. Lo mismo respecto del concepto de área protegida, artículo 3, número 2, que señala que es un espacio reconocido por el decreto supremo. Esto contraviene la Convención de Washington respecto de los parques, respecto de las reservas, monumentos naturales. Solo habla de los parques nacionales. ¿Ah? Y en ellos, respecto de ellos, debiera haber una ley. Se exige ley para esto, no decreto. Falta introducir parámetros claros y medibles para la clasificación de los ecosistemas amenazados y degradados. En el título del segundo, artículo 4, el SBAP dice que, bueno, es amplio, porque permite la superposición de funciones entre el SBAP con otros servicios. ¿Ah? El SBAP no contará con presencia territorial, ojo, aquí se crean solo oficinas regionales. ¿Ah? No va a haber el despliegue que tiene hoy día CONAF en cada región, en cada unidad, en cada territorio, en cada comuna. El artículo 5 habla de que se quita a CONAF la función de gestionar y administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se le entrega al SBAP. Primero que nada, hay que consignar que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas existe actualmente, está vigente, por ley, 18.630. En fin, respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el artículo 9 habla que entrará en vigencia al tercer año contado desde comenzar a funcionar este servicio. O sea, el proyecto de ley no contempla gestión interina de las áreas protegidas. Y eso es grave, porque tampoco lo dice, y al no decirlo no podemos suponerlo, porque se trata de derecho público. El derecho público, ya sabemos, solo puede hacerse lo que la ley expresamente permite o dispone. Acá hay un vacío legal. La letra E del artículo 5. Se entrega a SBAP la fiscalización de los planes de manejo, recuperación, conservación y explotación ecológica. ¿Y qué ocurrirá, por ejemplo, en los sitios amenazados y los que se denominan ecosistemas degradados, si en ellos ya existe un plan de manejo? ¿Va a haber un nuevo plan de manejo? ¿Se comenzará de cero? ¿Qué pasa? Tampoco lo dice el proyecto. Otra. Y artículo 5, letra O. Esto sí que es grave. Quita a CONAF, y no solamente por quitarle a CONAF, la esencial función de fiscalizar el cumplimiento de la ley de bosque nativo en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los sitios prioritarios y en los ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados. O sea, es decir, el 85% del territorio nacional. O sea, ¿y qué pasa con los funcionarios, los trabajadores que se dedican al bosque nativo? ¿Qué va a pasar con ellos si ni siquiera están mencionados para un traspaso eventual? ¿Qué pasa? Sigue sin pega. El artículo 23, ¿qué es lo que habla? Instrumentos de SBAP para cumplir de manera omnímoda con su objeto tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Con ello pasa a llevar todo otro ente que ejerza las mismas funciones. Y todo ello sin personal, como veremos más adelante. Para estas funciones no está contemplado el traspaso de los trabajadores de CONAF, dedicados al bosque nativo, al servicio de biodiversidad. El traspaso está referido solo a quienes trabajan en el sistema, en el programa 04 de CONAF. Y aquí no se contempla el traspaso ni de los trabajadores de medio ambiente, ojo, que también han hablado de manera muy débil en este proyecto, no sé por qué, y menos los trabajadores de CONAF que se dedican al bosque nativo. Ojo,
Aquí no hay expertise ni nada, no hay ni personal en el nuevo servicio, y se le va a entregar esta importante función, con lo cual el bosque nativo va a quedar al descampado, va a quedar súper en la mayor desprotección. El artículo 24 habla del monitoreo de la biodiversidad. Esos inventarios también serán elaborados por terceros. ¿En base a qué? A los famosos convenios del artículo 25, convenios de encomendación de acciones. O sea, nuevamente, sacando acciones, la acción del Estado, eliminando cosas del Estado para que privados se hagan cargo de ello. Además, una labor de monitoreo es una labor cara, es una labor que debiera hablarse de millones de dólares para poder hacer un buen trabajo. Este tipo de inventario, ¿no es cierto?, debiera ser, para que sea seria, debiera contar con varios millones de dólares. Y eso no se contempla en el proyecto, en el presupuesto, ni mucho menos, es un proyecto realmente insuficiente. El artículo 29, ¿qué es lo que habla? Aquí mete al Consejo de Ministros. Es lo que todo el mundo en Chile está pidiendo que se eliminen. O sea, que aquí las decisiones las tomen técnicamente. Y aquí ¿qué es lo que se habla? Que la aprobación final, ¿ah?, va a ser entregada al Consejo de Ministros. Es decir, finalmente se decide política y no técnicamente. Aquí ya empezamos con los reglamentos. Ojo, son 22 reglamentos. O sea, ¿qué ley tan desprovista he visto en el transcurso de mi vida estudiantil y profesional? No he visto ninguna que contenga este nivel de número de reglamentos. Artículo 31, ¿qué es lo que habla? Aquí establece una norma laxa también, no imperativa, porque dice, se podrán establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo. O sea, no es imperativa, no se obliga a nadie. Luego, tampoco se toca la actividad salmonicultura en el inciso tercero del artículo 31, porque dice que en cuanto a que excluye de los planes a las acciones recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad a la ley de pesca y acuicultura. No se toca la actividad salmonicultora. No hay normas legales respecto de planes de manejo aprobados por CONAF o su sucesor. Cosa rara. Y aquí también hay otro reglamento. El artículo 32 habla de las áreas degradadas, ¿no es cierto? Acción que actualmente tiene CONAF respecto a los recursos vegetacionales. Se quita a CONAF o a quien lo suceda esta función. O sea, nueva mutilación, otro reglamento. Artículo 33 habla de las áreas degradadas. Esto es una función esencial de CONAF y tiene la expertise en el tema ya por 53 años. Por su parte, el inciso segundo del artículo 33 habla que esos planes de manejo se harán en todo el país, no solo en las áreas protegidas. Lo mismo ocurre en el inciso tercero. Nada se dice de los planes de manejo de restauración y ya aprobados y registrados por CONAF. No dice nada el proyecto. ¿Qué es lo que va a mandar finalmente? Los que están aprobados ya, se va a empezar de cero. ¿Qué pasa? Nuevamente surge esa duda. Y son dudas legítimas que hemos tenido no solamente nosotros, muchas organizaciones. Nos ha costado un mundo poder exponer. Aquí se nos acogió inmediatamente, pero en otras comisiones ha sido realmente un espanto de lo que ha costado. El artículo 38 también habla de otro reglamento, de compensaciones de biodiversidad. Aquí se está disfrazando los bancos de compensación por otro tipo de compensación. ¿Para qué? Para que igual se intervengan incluso áreas protegidas. El artículo 41 establece los permisos para alteración física de humedales. O sea, pero aquí, ojo, solo se prohíbe la alteración de los que constituyan sitios prioritarios, pero no todos los humedales. O sea, se pueden alterar otros humedales. ¿Para qué? Para extracción de áridos, extracción de cubierta vegetal de turberas, extracción de caudales, modificación de superficie de humedales urbanos, en fin. Y el 42, ¿qué es lo que dice? Trata de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies que hará el SDAP. Y aquí también se invade funciones de CONAF. El 46 establece el Fondo Nacional de Biodiversidad. Y este es el objeto que persiguen algunas entidades como especialmente las ONGs, los fondos públicos para biodiversidad. Después se habla del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que yo lo dije, ya existe. Ricardo, perdona que lo interrumpa, pero le quedan 2 minutos para ir concluyendo, a lo mejor enfatizando aquello que pueda ser más relevante para la asociación. Perfecto, señoría. Bueno, vamos a relevar entonces lo más importante. La verdad que aquí el objeto es priorizar el turismo en las áreas protegidas. Eso lo dijo el representante de la OCDE cuando la OCDE mandató al Estado de Chile a tramitar un proyecto como este. ¿Qué es lo que el otro de los fines
Bueno, aquí tampoco se hizo una consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la OIT, se hizo uno en base al decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, y que tampoco fue cumplido, porque solamente se cumplieron 2 etapas, informativa y registraron los informes o lo que dijo un par de comunidades que fueron informadas. Se vulnera la Convención de Washington en el artículo 66. De acuerdo al artículo 66 también, que se relaciona con el artículo 153, que elimina el artículo 12 de la Ley de Bosques del año 31, posibilitando la alteración de los límites de las áreas protegidas por mero plano. El 67, el convenio de gestión de las áreas protegidas. En fin, hay superposición de funciones en los artículos 5, con todas sus letras, el artículo 39, artículo 42. El 79 ahora son aquí están las concesiones de las áreas protegidas. Este es el quid del asunto. ¿De qué habla? Este es el gran objeto de este proyecto. Las concesiones hasta por 30 años de las áreas protegidas totales, del total del territorio de cada área protegida. No una porción como es hasta hoy día. Y hasta por 30 años. Aquí la ministra no quiso ni siquiera cambiar el plazo ni la superficie. Lo dijo en la Comisión de Agricultura. Concesiones de uso hasta por 30 años. Entonces, aquí también, si bien el artículo 92 prohíbe estas concesiones distintas a las establecidas en el artículo 79, ojo, el mismo artículo 92, inciso segundo y siguientes, hace excepciones, con lo que abre la puerta a concesiones salmonarias en base a la ley de pesca misma, a los derechos de agua otorgados en conformidad al Código de Agua, incluso el de ahora, y con todo dentro de la área protegida, sin el plan de manejo respectivo que lo contempla. Luego, las concesiones encarecerán enormemente el ingreso de los ciudadanos a las áreas protegidas. Se elitiza el ingreso, porque con las intervenciones que van a hacer los concesionarios de hoteles y spas y cuánta cosa, obviamente la entrada ya no va a costar 5.000 pesos, van a costar quién sabe cuánto. Van a ir solo turistas extranjeros, nosotros vamos a tener que mirarlas con larga vista. Están las concesiones gratuitas, además. Hay transferencia a concesión, que es grave porque se termina con la conservación. ¿Cómo es eso que transfiramos, podamos vender la concesión? ¡Qué increíble! Permisos para actividades transitorias. Eso no se da ni en Estados Unidos, ojo. Luego, no habrá fiscalización eficaz porque tampoco se establece un procedimiento de fiscalización eficaz con potestad sancionatoria. Se transfiere el dominio también de las áreas protegidas. O sea, también es un atentado a la conservación. Incentivos para las áreas protegidas privadas que también se crean con esto. Primero, se exime impuesto de herencia, se exime impuesto territorial, contribuciones, se da participación gratuita a programas de formación y capacitación para guardaparques, se exime derechos arancelarios ante notarios, conservadores y archiveros, y se bonifican en la postulación de fondos nacionales de biodiversidad. Y estos beneficios, sí, perdón, última, estos beneficios e incentivos debieran operar solo para pequeños y medianos propietarios, pero no para los grandes, los que ya tienen áreas protegidas y ahora necesitan incluso beneficios tributarios. ¿De qué estamos hablando? En fin, así son muchas y muchas más las falencias que nosotros encontramos en este proyecto, de tipo técnico, de tipo financiero, porque aquí se aumenta de 18,64 millones de hectáreas protegidas a 228,2 millones de hectáreas de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres. Por lo tanto, y con el mismo presupuesto, ojo, o sea, va a haber 0,11 dólares por hectárea de protección del Estado. Eso no lo da, es el peor aporte del Estado, yo diría, no sé si en todos los países del mundo, pero por lo menos en todos los países de América. El informe financiero es deficitario. Se han inventado cifras, se han inventado números aquí por parte del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ah? Ni siquiera concurrió el ministro de Hacienda, sino que fue el jefe de DIPRES, o uno de los operadores de DIPRES. Pero en fin, el régimen del personal, ¿para qué vamos a hablar? Porque aquí yo acompañé una minuta, o más que minuta, una presentación respecto Ricardo, de la... tengo que finalizar la exposición, la quiero agradecer. Nosotros tenemos la presentación, el compromiso que... No, es que tengo que finalizarla, Ricardo, porque tenemos un acuerdo de la comisión de los minutos. Como bien tú decías, parece que antes no se te había escuchado. Nosotros, evidentemente, en tercer trámite, es decir, incluso con un acuerdo que va más allá de nuestro reglamento, porque lógicamente lo podemos tomar, ¿cierto? Dimos estos minutos porque nos parecía importante que fueran escuchados. Y nuevamente entonces agradecer la exposición, y yo aquí quiero al menos transmitirte, no como presidenta de la comisión, sino que como senadora, miembro de esta comisión, que está recién conociendo de este proyecto, que voy a revisar lo que han indicado, me parece importante que puedan ser escuchados, y aprovechando, ¿cierto?, que está la ministra, que está el Ejecutivo, cuando ya le corresponda hacer uso de la palabra, es decir, después de César Bastía, que nos está esperando, a lo mejor también poder pedirle, ¿cierto?, que transmita su parecer, dado lo que hemos escuchado,
que sé también no es primera vez que lo plantean formalmente en la discusión de este proyecto, pero bueno, un proyecto que sabemos lleva varios años en tramitación. Así que Ricardo, si gustas, puedes quedarte para escuchar la presentación de César Bastía o si tienes compromisos en tu agenda, no hay ningún problema que nos puedas dejar, ya que además estás conectado. Pero desde ya agradecerte, insisto, la presentación, además en representación de todo el gremio. Quiero darle la bienvenida al senador al senador Durana, que también se incorporó en esta sesión, y sin más, recordándole el tiempo, le doy el paso entonces a César Bastía, y al final, si algún senador o la senadora tiene alguna consulta a propósito de las presentaciones, vamos a dar la palabra. César. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí. Bueno, por intermedio, señora Presidente, saludar a todas y a todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Bueno, saludar también a la ministra de Medio Ambiente, a su equipo asesor. Me quiero presentar. Mi nombre es César Bastías. Yo soy guardaparque, ya por 12 años. Ingeniero forestal de profesión. Actualmente soy jefe sector de Los Altos del Petrohue, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, región de los lagos. Voy a empezar la exposición. Voy a acotar que debería regirme por el tiempo, por los 15 minutos, porque la estuve probando y ¿se ve? Se ve perfecto, César. Primero también presentarnos como sindicato. Bueno, el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de Áreas Silvestres Protegidas es una asociación de trabajadores creada el año 2006, conformada 100% por personal que se desempeña en los parques, reservas, monumentos naturales a lo largo y ancho del Estado de Chile. Acá voy a corregir a mi antecesor, sus datos parecen un poco antiguos. Esta organización representa a 318 trabajadores y a sus familias que viven y trabajan por áreas silvestres protegidas, desde el Parque Nacional Lauca hasta el Parque Nacional Cabo de Hornos. Te podemos enviar el listado actualizado, colega, si lo necesitas. Cabe recalcar que somos el sindicato que más trabajadores representa de trabajadores que serán traspasados a este nuevo servicio. Y también recalcar que somos el sindicato de más crecimiento en CONAF. Y esto, bueno, por algo será, quizás somos mucho más creíbles que otros sindicatos de CONAF. Y tampoco utilizamos campañas del terror para desprestigiar al resto de los sindicatos y tampoco este proyecto de ley. Las y los guardaparques, cuya labor se viene desarrollando por 108 años, incluso antes de la creación de CONAF, en conjunto con los trabajadores del área silvestre protegidas, han construido el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, llamado NASPE. Como se sabe, este sistema actualmente cuenta con 106 unidades, con 18,6 millones de hectáreas bajo protección y corresponde al 21,3% de la superficie del país, cuyo aporte económico se estima en 3,3 puntos porcentuales del PIB, principalmente en turismo interno y extranjeros. Nosotros, además, reconocemos la labor que realiza CONAF como administración de la NASPE y que ha realizado ya, cierto, por medio siglo. Pero cómo no, si somos nosotros mismos quienes ejercemos la labor de protección y el resultado se observa en nuestras vidas, en nuestro tiempo familiar, incluso en nuestros recursos propios. Es importante recalcar que el año 2020 se realizó una encuesta organizada por este sindicato y el Consejo Nacional del Guardaparques, y a pesar del aislamiento y las dificultades técnicas, el 56% de los guardaparques participaron, con un total de 225 votos, de los cuales el 81,5% de los encuestados señalaron estar de acuerdo con este proyecto de ley. Acá lo que venimos a exponer es la voz de los trabajadores y trabajadoras que tenemos la esperanza de contar con las herramientas apropiadas para ejercer de buena labor nuestro trabajo y cumplir con el mandato del Estado, que es el compromiso de proteger el patrimonio natural y cultural de Chile.
No parece serio, ¿cierto?, que en ninguna nación todavía siga dividido la administración de las áreas silvestres protegidas en total en 6 ministerios desarticulados y que se requiere una mirada unificada de la gestión del patrimonio natural. Con una participación histórica, importante recalcar, el año 2022, las y los guardaparques realizaron una movilización a nivel nacional. Esto debido a la reducción presupuestaria de un 21% en el presupuesto, o sea, 19.000 millones al año para proteger 18,6 millones de hectáreas. La reducción del aporte fiscal en áreas silvestres protegidas se viene repitiendo los últimos 10 años, y además cerca del 60% del presupuesto es autogenerado por las áreas silvestres protegidas a través de entradas y concesiones. Esta es la realidad actual del área silvestre protegida. O sea, cuando mi colega anteriormente menciona el tema de las concesiones turísticas actualmente existen en el área silvestre protegida. De hecho, en la unidad en la cual yo trabajo, hay una concesión turística de un centro de esquí en el volcán Osorno que lleva ya 30 años funcionando, que ingresa cero utilidades al sistema y genera turismo, además genera contaminación, y esto se viene extendiendo por 30 años. Incluso puede extenderse hasta 50 años actualmente, y además solo requiere la autorización de un director regional para poder realizarse. Tenemos otros casos como el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, que no tiene vehículos ni embarcaciones, que no tienen radio de comunicación. Esto es sabido por muchos jefes de departamento que son miembros del Sindicato Nacional, o sea, del Sindicato de Profesionales, y no han hecho nada en todos estos años. Casos como el Parque Nacional Fray Jorge, el cual no tiene baños ni agua potable para los guardaparques. Casos como el Parque Nacional Laguna San Rafael, donde los guardaparques duermen en una sola habitación de 2x2, compartiendo la misma habitación hombres y mujeres. O casos como el Parque Nacional Corcovado, que no tiene personal, no tiene infraestructura y toda su costa está contaminada por las empresas salmonídeas. Estimamos que Chile necesita proteger mucho más que sus recursos naturales, tanto en superficie y calidad, sin oponernos al desarrollo. De allí entendemos la trascendencia de conglomerar las actuales dispersas labores de protección en muchos ministerios y servicios en un solo servicio como el SBAP. Ahí radica nuestra principal diferencia con los otros sindicatos de CONAF, los que nunca han querido trabajar en instancias y solo en distintas instancias. Es importante recalcar también que han existido instancias donde hemos sido invitados todos los sindicatos de CONAF a participar, y el resto de los sindicatos se han restado de ella. Y solo le interesa proteger intereses corporativos, y nadie han hecho y siguen manteniendo o quieren seguir manteniendo la precariedad conservacionista de Chile. Estimamos que el actual proyecto de ley sometido a vuestra consideración tiene avances muy relevantes que sin duda mejorarán la conservación de la naturaleza en Chile y sin duda son un valioso aporte en temas tan relevantes como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, partiendo por poder contar con un servicio 100% enfocado en el servicio público, o sea, un servicio 100% público enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marina, para enfrentar la crisis climática y ecológica, resolver la dispersión institucional de las áreas silvestres protegidas y dotar de herramientas de fiscalización a las y los guardaparques. Prácticamente este proyecto de ley en el régimen laboral han sido, en la Cámara de Diputados, han sido trabajadas colaborativamente por este sindicato, por el Ejecutivo y parlamentario. Por su paso en la comisión por la Cámara de Diputados ha tenido importantes avances
como el régimen laboral, el cual será un servicio regido por el Código del Trabajo, el cual fue algo que nosotros solicitamos. El proyecto de ley cuenta ya con un nuevo informe presupuestario, mejorado, obviamente. Considera también la contratación de 500 nuevos guardaparques, lo cual significará aumentar en el doble de lo que existe actualmente, la posibilidad de seguir asociado al actual servicio de bienestar de CONAF, y quedan algunos aspectos por mejorar, como profundizar el trabajo colaborativo de los trabajadores en los reglamentos, algo que también queremos solicitar a esta comisión y a la Cámara a futuro, es reducir el plazo de traspaso a 3 años, que es actualmente de 3 años, el poder asegurar la carrera funcionaria y la capacitación de los guardaparques, también fortalecer la inversión en infraestructura y equipamiento y mejorar la calidad de vida y también la paridad de género de las y los guardaparques. Respetuosamente hacemos un llamado a las y los honorables senadores miembros de esta comisión a continuar con la tramitación de este proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como de tener la disposición de escuchar las propuestas de mejoramiento de este proyecto de ley de las y los trabajadores y los guardaparques que serán traspasados a este proyecto, o sea, a este nuevo servicio, y que tienen la real intención de contribuir un servicio que dé la garantía de resguardo que requiere Chile. Este proyecto de ley lleva casi 9 años de tramitación sin poder ser promulgado. Esperamos que esta comisión lo despache con celeridad. Asimismo, respetuosamente solicitamos se pueda aprobar el proyecto de ley 5 sesiones sectoriales para actividades industriales en áreas protegidas y reconociendo los sitios prioritarios preexistentes de acuerdo a los principios de no regresión. Las y los guardaparques de Chile somos los guardianes del patrimonio ambiental y cultural del país y seguiremos luchando desde la primera línea en la preservación del medio ambiente, procurando la protección y conservación de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Hagamos juntos un Chile mejor. Sin guardaparques no hay conservación. Muchas gracias por su tiempo, estimada Comisión del Senado. Muchas gracias, César Bastías. Él es el presidente, como lo indicamos al inicio, del sindicato de guardaparques. Ha estado presente en toda la discusión del proyecto, por lo mismo que él acaba de mencionar. Entonces, le vamos a dar la palabra ahora a los senadores presentes. Le voy a dar además la bienvenida al senador y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que me la pidió, como también al senador Juan Ignacio Latorre, que se acaba de incorporar. Y, si no me equivoco, la senadora Allende había pedido la palabra, ¿no? Ok, entonces al senador Elizalde y luego al senador Moreira. Presidenta. Muchas gracias, César, nuevamente. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que yo tengo una duda respecto a la tramitación del proyecto, porque en paralelo a este proyecto se está tramitando el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, que se estaba viendo por la Comisión de Agricultura, pero después se acordó que lo viera también la Comisión de Medio Ambiente, y después se acordó que lo vieran las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente. Y tengo entendido que hay un primer informe, pero que es del año 2019. Entonces, mi duda es si es que está para ser votado en sala ese informe o continúa en las Comisiones Unidas, porque han pasado 4 años desde la última tramitación de esta iniciativa, y preguntar al gobierno cuál va a ser la prioridad que le va a dar al otro proyecto, independientemente de este. Entiendo que este proyecto el gobierno le ha dado prioridad, pero mi pregunta es qué es lo que va a pasar con el otro proyecto, porque la última urgencia, que es de carácter simple, se presentó el 25 de mayo del año 2019. Entonces mi pregunta es qué es lo que tiene contemplado el gobierno respecto al otro proyecto. Eso nomás, Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Elizalde. Le voy a dar la palabra a la señora secretaria y al Ejecutivo sobre este punto, pero solo recordar que nosotros como comisión, yo termino de presidir hoy esta comisión, mañana entiendo que le debería tocar al senador Latorre asumir la presidencia. Acordamos conocer y ojalá despachar prontamente, porque además estamos en tercer trámite, este proyecto que nos convoca, que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, si empezamos a trabajar de manera unida en ese otro proyecto, esto voy a aprovechar de dar mi opinión, nos vamos a cruzar en los temas, porque evidentemente, sin perjuicio que son servicios nacionales, tienen distintas atribuciones, servicios, hasta recursos eventualmente, pero para despejar en qué está,
de parte de la comisión, si es que hay algún acuerdo, y de luego al Ejecutivo, que es el que en definitiva pone los tiempos a propósito de la urgencia, voy a empezar a dar la palabra. Así que, señora secretaria, si nos puede agregar algo. No, no tengo nada que agregar, solamente decir que es efectivo lo que señala el presidente del Senado y que el Senafor lo lleva a la Secretaría de la Comisión de Agricultura. Y según lo que me informó la secretaria tiempo atrás que estábamos conversando el tema, está estancado porque no han llegado indicaciones, que es lo que se requiere. Más no sé. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Le doy la palabra a la senadora Allende y luego a la ministra. No, muy breve sobre este tema específico que planteó el senador Elizalde. Y yo recuerdo que efectivamente se acordó que pasara a la Comisión de Agricultura, después parece que posteriormente se decidió que pasara a Medio Ambiente, pero sí recuerdo que un acuerdo que hubo inicial era que se tenía que partir por lo que consideramos el SRAP, o sea, por el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, como prioritario, independientemente que en paralelo supuestamente iba a trabajar la Comisión de Agricultura y posteriormente, digamos, cuando terminaran ellos o pasábamos a la Comisión de Medio Ambiente. Sería bueno saber del Ejecutivo qué es lo que está pensando al respecto, digamos, pero me queda claro que nosotros habíamos acordado eso hace bastante tiempo cuando justamente partimos con este. Gracias, senadora Allende. Ministra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los senadores y senadoras. Primero que nada, con respecto al Senafor, yo estuve la semana pasada con el ministro de Agricultura y está la intención de, obviamente, de apurar el proyecto, sobre todo considerando la situación de los incendios forestales, pero no me atrevo a decir nada más, está en manos del ministro de Agricultura, pero va prontamente probablemente a dársele algún nivel de urgencia. Pero, ministra, y esta ya una apreciación mía o un consejo mío, si el Ejecutivo también tiene ánimo de avanzar en este Servicio Nacional Forestal, a nosotros siempre nos facilita el hecho que podamos, y es un acuerdo nuestro, lógicamente, podamos trabajar en comisiones unidas. O sea, eso evita, ¿cierto?, que, por ejemplo, recibir a las mismas organizaciones de la sociedad civil 2 veces, bueno, y todo lo que todos sabemos. Entonces, al menos desde esta comisión y marcando el punto que hasta hoy día yo voy marcando las prioridades, ¿cierto? Pero además esto lo hicimos lógicamente por unanimidad. Nuestra prioridad es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y eso es sin perjuicio, insisto, de que si nos ponemos de acuerdo con la agricultura, y eso es cierto, se lo pido también a la Secretaría, podríamos empezar a conocer de este proyecto en esta comisión unida, que sería en paralelo, y eso lógicamente, también hay que decirlo, retardaría, o no retardaría, pero haría más lento a lo mejor esta tramitación del proyecto que hoy nos convoca, porque en las dos comisiones que tenemos sería una destinada, un horario, digamos, para la unidad y otra para esta comisión, salvo que acordemos también sumar un par de horas en esa unidad distintas a la tramitación, o sea, el trabajo de la Comisión de Agricultura y la nuestra, pero insisto, al menos dado lo que plantea el presidente del Senado, yo recojo ese punto para poder conversarlo con quien está presidiendo Agricultura. A partir de mañana nos pondremos de acuerdo también, pero bajo la presidencia del senador Latorre. Y yo creo que es bueno, ministra, que el Ejecutivo también tomen un acuerdo, entendiendo que al final somos las mismas comisiones que estamos viendo o eventualmente empezaríamos a ver ambos proyectos por los tiempos, para ver qué priorizan. Entonces, presidente, sí. Gracias. Entonces, sobre las exposiciones, no quiero dejar de dar la palabra si es que alguien tiene alguna consulta, ya sea sobre lo que ha expuesto Ricardo o César. Ok, entonces le damos las gracias a cada uno de los presidentes de sus organizaciones. Como dijimos recién, y quiero reiterarlo a propósito de lo que ha expuesto también el presidente de los guardaparques, nosotros vamos a recibir, al menos yo aquí hablo por mí, porque estoy recién conociendo la tramitación de este proyecto, lo que han planteado, pero muchas gracias nuevamente por haber participado en esta tramitación. Muchas gracias. Ministra, sí, claro. Muy brevemente, simplemente quisiera aclarar de que el sindicato expuso en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente, Hacienda y Trabajo, y en la Cámara 2 veces en la Comisión de Medio Ambiente y 2 veces en la Comisión de Agricultura. Y además de eso, desde que nosotros asumimos el año pasado, también tuvimos
una reunión con todos los sindicatos en Minagri, con CONAF, y también en mi oficina, para dejar claro nomás de que sí hemos estado abiertos al diálogo. Gracias. Ok, gracias, ministra. Entonces, muchas gracias a los dos presidentes que hoy nos acompañaron. Vamos a continuar ahora con la tramitación del proyecto. Solo recordar que durante estos días estuvieron trabajando desde el Ministerio, Alejandro y Cristóbal, que son asesores del Ministerio, están aquí presentes, así que aprovecho también de darles la bienvenida porque no los habíamos mencionado, con nuestros asesores. Y no nos olvidemos que también aquellos artículos ya de forma que habían cambiado su numeración y ubicación fueron votados, así que ahora sí vamos a entrar en el conocimiento de aquellos que son más de fondo. Antes de darle la palabra a quien la ministra decía, le voy a dar la palabra a la senadora Allende para empezar con la discusión y votación. 30 segundos. Lo que pasa, Presidente, que después me quedé pensando, efectivamente, bueno, nosotros ya hay un acuerdo con el gobierno y esto tiene una prioridad y tiene una cierta urgencia, pero además de eso no podríamos trabajar inmediatamente en unidas, por eso el recado para el gobierno, porque están en trámites muy distintos. Entonces, mi propuesta es clara. Aquí tiene prioridad, sigamos trabajando esto, independientemente que, por supuesto, el gobierno trabajará con agricultura y decidirá, digamos, cuánto avance tiene, pero no es posible ahora ya acordar unas comisiones unidas de dos proyectos que van en tramitaciones muy diferentes. Ya lo hemos narrado hasta la saciedad. Este proyecto lleva muchos años, está muy avanzado, este es el tercer trámite y por lo tanto no hay comparación en eso, independientemente que hay materias muy cercanas y se verá en su momento. Pero hoy día creo que la decisión es clara y ese es mi recado, por lo menos, o mi opinión para el Ejecutivo. Gracias, senadora. Además, si no me equivoco, algo decíamos, pero fuera de micrófono, el tema de las indicaciones, o lo recordaba la señora secretaria, son indicaciones que en su momento le correspondían al Ejecutivo. Bueno, entonces, ahí está la pelota. No lo digo por la ministra porque no está en medio ambiente, pero en definitiva está en el Ejecutivo. Ministra, ¿le damos la palabra a usted o a Cristóbal? Sí, para el orden. Ah, perfecto. Entonces, a la señora secretaria le damos la palabra simplemente para ordenar un poco la discusión. Muy bien, Presidenta. Como dijo usted, el día viernes nos reunimos con los asesores del Ministerio del Medio Ambiente y los asesores de los señores parlamentarios y avanzamos en el estudio de algunas de las normas del proyecto. Corresponde, de acuerdo a lo que vimos, empezar con la letra B, que establece el principio de jerarquía, que se encuentra en la página 2 del comparado. El principio de jerarquía, o sea, las modificaciones propuestas por la Cámara. En primer término, ha incorporado a continuación de la expresión los impactos la palabra significativos. Ello tiene por finalidad hacerlo concordante con el artículo 11 de la ley número 19.300, que establece los proyectos que ingresan a estudio. Después ha intercalado entre las palabras ser y mitigado la expresión evitados. Y finalmente ha eliminado la siguiente oración. La compensación procederá únicamente respecto a los impactos que, según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación. Hay que señalar que este inciso que se elimina tiene relación con el artículo 37 del proyecto, que establece las compensaciones. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos, no sé, salvo a mejor parecer de los senadores, sería conveniente que esto se viera cuando se vieran las compensaciones. Y que se quedara pendiente por ahora. Sobre el punto, el Ejecutivo, los senadores, la senadora Allende y ministra, y yo después. Sí, no, quisiera preguntarle al Ejecutivo, digamos, su opinión en relación a que se elimina, o sea, más bien, perdón, se agrega el requisito significativo y no sé si eso lo hace más restrictivo. Me gustaría preguntarle aquello. Y por otro lado, estaría de acuerdo con que pasáramos lo de las compensaciones cuando se vea, digamos, más adelante. Entonces estaría bien por ahora dejarlo pendiente. Pero la duda es en términos de lo significativo. Yo entiendo que está establecido en el artículo 11 de la ley 19.300, pero sería interesante saber porque antes teníamos significativo y ahora se elimina. Gracias, senadora Allende. Ministra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Significativos se agregó en la Cámara y eso lo hace más coherente
con la legislación ambiental. Así que nosotros estamos de acuerdo con eso y también estamos de acuerdo con la propuesta de la secretaria de ver esto junto con el artículo 38, el nuevo 38, que es donde se aplica este principio. Gracias, ministra. Bueno, yo también quiero aprovechar de dar mi opinión respecto a significativos. Efectivamente, me parece que es mejor no solamente que sea más coherente, que concuerdo con aquello, sino que vayamos a lo específico, que yo entiendo a su vez la pregunta de la senadora Allende cuando lo específico no se puede transformar en lo restrictivo, pero sí en lo específico, y aquí sí tengo una pregunta, me imagino que qué vamos a entender por significativo, va a quedar ya que no estaba incorporado, ¿cierto? Que ha definido en el reglamento, o está, por ejemplo, en la ley de base. Si me permite, Presidenta, por su intermedio, el concepto significativo hace alusión a aquellos efectos, características y circunstancias que están detalladas en el artículo 11 de la ley 19.300. ¿Ah? Son esos los impactos que son significativos. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a dejar esta votación cuando empecemos a discutir el nuevo artículo 38. Gracias, Presidenta. Enseguida vamos a la página 3, que de ese comparado, del grande, que establece el principio de precaución en su letra E. La Cámara de Diputados lo ha reemplazado por el siguiente. Principio de precaución, cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible de diversidad biológica. La falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros o impedir los efectos adversos. ¿Sienta? Gracias, señora secretaria. Senadora Allende. No, quiero solamente señalar para efecto de esta ley que me parece muy importante este principio. Creo que es uno de los principios, digamos, que permite la progresividad y no retroceso, y es muy importante este principio también de precaución. Y por lo tanto, muy de acuerdo, no tengo problema, digamos, no sé si lo va a someter a votación, pero en principio estaríamos bien. Senadores, ministra. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera solamente decir de que la idea de cambiarlo fue también para que sea coherente con el principio que está en la Ley Marco de Cambio Climático y por lo tanto tener una sola definición en estos dos cuerpos legales importantes. Muchas gracias. ¿Les parece que lo sometemos a votación? No, senador Moreira, sí. ¿Sí? Ponte acá, Ignacio. Ponte acá. Ya. Senadora señora Allende. A favor. Senador señor Durana. Sí, voy a votar a favor porque esta definición es mucho más completa y otorga y genera mayor certeza jurídica. Senador señor Latorre. A favor. Gracias. Senador señor Moreira. Tómalo, no, ¿en serio? De lo bien que lo Ay. No, yo luego me ha convencido totalmente el senador Durana, así que voto a favor. Gracias, senador. Señora Presidenta. Pensé que iba a decir la ministra, senador. A favor, señora secretaria. Se aprueba la modificación propuesta para la letra E por la Cámara de Diputados. Presidenta, enseguida nos vamos a la página 4 del comparado que tienen ustedes, el grande, al artículo 3, donde la Cámara de Diputados incorporó un numeral 1 nuevo del siguiente tenor, comillas, área degradada, ecosistema o parte de él cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad o presente alteración de su funcionamiento, estructura o composición causados por actividades o perturbaciones antropogénicas que son frecuentes o severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento al que se refiere el artículo 32. Gracias, señora secretaria. Ministra. Muchas gracias. Entonces aquí ya pasamos a las definiciones. Esta es una definición nueva, pero viene a reemplazar otra, ¿ya? Así que es importante acordarse de que en el fondo lo que vamos a hacer aquí es vamos a eliminar ecosistema degradado por
área degradada. Así que esto también va a tener consecuencias en un par de artículos más adelante, en que originalmente se hablaba de ecosistema, tiene que pasar a área degradada. Área degradada es más preciso porque se refiere a un polígono, ¿ya? Y notar también que requiere una declaración. Es decir, porque un ecosistema es algo que físicamente existe en muchos lugares. Claro, y lo que vamos a hacer ahora entonces es un área degradada que es un polígono, es un lugar específico y que requiere una declaración. Entonces la propuesta es entonces aceptar este cambio, utilizar ese concepto dentro de toda la ley donde corresponda, que vamos a verlo en algunas artículos que vienen después, pero acordarse de que entonces esperamos que en un ratito más vamos a eliminar el de ecosistema degradado también. Gracias. Gracias, ministro. Una pregunta. Y entonces en todo el proyecto la propuesta es eliminarlo de todo el proyecto y empezamos a hablar directamente de área a propósito de la precisión, del polígono, de qué es declarar la zona, etcétera. Sobre el punto, la palabra, lo votamos entonces, señora secretaria. El número 1 nuevo propuesto por la Cámara de Diputados, senadora señora Allende. A favor. Senador señor Durana. A favor. Gracias. Senador señor Latorre. Senador señor Moreira. A favor. Señora Presidente. A favor, señora secretaria. Muchas gracias. Aprobado por 5-0 por la unanimidad de los presentes. Enseguida, bueno, esto hay que recordarlo nomás, en la página 5, los números 1, 2 y 3 han pasado a ser artículos 2, 3 y 4 sin enmienda. En la misma página 5 está el número 4, referido a la definición de biodiversidad o diversidad biológica. Ha pasado a ser el numeral 5 con las siguientes enmiendas. En primer término, ha reemplazado la palabra variabilidad por variedad y enseguida ha intercalado entre la expresión entre ecosistemas y el punto aparte las frases y sus interacciones. Vale decir que el artículo queda como termina y entre ecosistemas y sus interacciones. Eso es, señora Presidenta. Gracias, señora secretaria. La senadora Allende y luego el Ejecutivo. Sí, me gustaría, perdón, que me explicaran cuál es el sentido de este cambio, que la verdad es que no lo tengo claro, aparte que lo siguen usando más adelante, en los artículos 24, 25, en otras partes, entonces se sigue usando variabilidad, pero me gustaría igual una explicación porque la verdad es que no sé bien exactamente a qué apunta. Gracias, senadora. Ministra. Muchas gracias, presidenta. A ver, aquí quizás un poquito de contexto. Cuando este proyecto pasó por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Medio Ambiente, hubo un trabajo bien cercano con un grupo de científicos. Y por lo tanto, en recomendación de ese grupo científico de ecólogos que participó, hay algunos pequeños ajustes, un ajuste bien pequeño, pero es en la recomendación de ellos que se hace este cambio de variabilidad por variedad, ¿no? Y así que por eso es es que... ¿Y el alcance, ministra? O sea, además de dónde nace, digamos, o a lo mejor ahí Alejandro parece que sí, lo voy a poner. poder entender más allá de quién lo dijo o quién lo hace, pero ¿qué representa? Exacto. Sí, por su intermedio, presidenta, lo que se argumentó en ese minuto era que lo que era relevante de considerar para efectos de la definición de biodiversidad es que el elemento central es la cualidad, es la variedad, digamos que hayan distintos tipos de especies, de genes, no la cualidad de variar, que es otra cosa, y eso es variabilidad, por eso que se reemplaza variabilidad por variedad, eso es lo que importa, que haya una variedad de especies, genes, ecosistemas. ¿Doy la palabra? Ya, lo sometemos a votación. Gracias. Ministra, perdón. Que me hace notar acá y que además de ese cambio se agrega y sus interacciones. ¿Ya? También es importante las interacciones entre las distintas variedades de especies en la definición. Ok, muchas gracias. Señora secretaria. En votación las modificaciones propuestas para el número 4 del artículo 3. Senadora señora Allende. A favor. Muchas gracias, senador señor Durana. Gracias, senador señor Latorre. Senador señor Moreira. A favor.
Señor presidente, A favor, señora secretaria. aprobado por la unanimidad de los miembros presentes el número 4. Enseguida pasamos al número 5, referido a la definición de conservación de la biodiversidad, que ha pasado a ser numeral 6, y la modificación agrega a continuación del vocablo estructura la expresión composición. Perdón, senador, 6. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Aquí también se ajusta esta definición porque un ecosistema es definido por su estructura, su composición y su función. Y en la definición original no estaba este elemento que define un ecosistema, así que esto lo viene a complementar de manera más precisa. Eso es. Ministra, ¿y la incorporación de la estructura para la definición está en la ley marco? O sea, ¿es para poder ser coherente con esa consideración que está allí? Es que conservación de la biodiversidad yo diría que no es una definición que esté en la ley marco. ¿Y en qué momento consideramos entonces que si se agrega estructura es para la definición? ¿Me explico? No. No, lo que pasa es que un ecosistema está definido por su estructura, por su composición y por su función. Y en la definición original no estaba estructura. Perfecto. Entonces ahora es una definición correcta técnicamente eso. Sobre el punto, en votación. Senadora señora Allende. Senador señor Durana. Senador señor Latorre. Senador señor Moreira. A favor. Señora Presidente. A favor, señora secretaria. Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes. Luego, como ya se dijo, los números 6 y 7 han pasado a ser números 7 y 8 y sin enmienda. Y nos vamos al numeral 8 en la misma página, que define corredor biológico, que ha pasado a ser numeral número 9, incorporándose antes del punto y aparte la siguiente frase, y evitar la fragmentación de hábitats. Ministra. Muchas gracias, Presidente. Entonces, aquí también se hace un ajuste a esta definición y esto es bien importante porque, si recuerdan de mi presentación de la semana pasada, una de las 5 amenazas a la biodiversidad que está recogida en el marco global de biodiversidad que acabamos de aprobar en diciembre es la fragmentación de hábitats. Esa es una de las grandes amenazas. Entonces, faltaba ese objeto en el fondo de por qué queremos corredores biológicos, lo queremos justamente para hacernos cargo de una de las 5 amenazas globales a la biodiversidad. Así que con esta definición queda más completa el concepto de corredor biológico. Gracias, ministra. Sobre el punto, no, yo solo agrego y que quede la ley, o sea, evidentemente, que no depende de la buena voluntad o no de... Gracias, ministra. En votación. Senadora señora Allende. Senador señor Durana. Senador señor Latorre. Senador señor Moreira. A favor. Señora Presidente. A favor, señora secretaria. Aprobado por unanimidad el número 8 del artículo 3. Enseguida, en la página 7, nos encontramos con el concepto de costa o zona costera que la Cámara de Diputados ha eliminado. Ministra, Pablo. Muchas gracias, Presidenta. Sí, aquí la eliminación se refiere simplemente a que no se utiliza el concepto en este proyecto de ley. Esa es la razón por la cual se decidió eliminar. Sin prejuicio de eso, la definición de zona costera sí está en la Ley Marco de Cambio Climático y yo supongo que va a estar también en la nueva Ley de Costa. Pero en este proyecto no se utiliza y esa es la razón por la cual se elimina. Sobre el punto, ya, yo tengo una sola duda. Entonces, si habría que remitirse a aquello sin prejuicio de que vamos a ir avanzando en costa, ¿cierto? Y no solamente en zona costera. Si hay que hacer referencia, sería la ley marco directamente. Y el objetivo es dar la señal de ir eliminando de a poco en nuestro ordenamiento zona costera propiamente tal. Ok, senador Durana.
La verdad que tengo una consulta un poco desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental. Por alguna razón hay un cambio climático feroz en la región de Arica y Parinacota. Ha habido un incremento en las altas temperaturas que está afectando directamente también en la zona costera, en las playas. Inusualmente hay una cantidad de lobos marinos muertos en la orilla de las principales playas y nadie se hace cargo. Entonces, si bien puede que no tenga directamente relación y puede tenerlo con el cambio climático, pero obviamente hay una responsabilidad, tengo entendido que es en la pesca, pero cuando pasan 24, 48 horas con el animal en un balneario, obviamente que esto se transforma en un tema medioambiental, en un tema de salud y hago el punto, si bien voy a aprobar la eliminación, pero se empieza a generar un tema que la comunidad lo dimensiona y lo evalúa y lo responsabiliza directamente a un tema medioambiental que se empieza a generar en la zona. Entonces, si bien no va a estar a cargo, porque lo que estamos viendo son políticas en relación al SBAP y el tema de la biodiversidad, y de aquí a que tramitemos el proyecto de costa, ¿quién finalmente tiene la responsabilidad de solucionar los problemas que se generan en las costas que van generando un problema medioambiental? Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Sobre el punto, a la ministra, al Ejecutivo. Sí, muchas gracias. A ver, efectivamente, lo vamos a ver más adelante. El artículo 5 es la que define las funciones del SBAP. Y aquí hubo algunos cambios y en eso originalmente estaba la de aplicar y fiscalizar normas para protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Así que le daba esa atribución. Lo que se cambió en la Cámara de Diputados, así que lo vamos a ver más adelante, es que eso tiene que hacerse en coordinación con la Ley General de Pesca, es decir, con Cernapesca y también con el SAC, cuando corresponda. Sí, exactamente. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Gracias, senador Durana. La ministra, en votación. Senadora, señora Allende. De acuerdo. Senador, señor Durana. Senador, señor Latorre. Senador, señor Moreira. A favor. Señora Presidenta. A favor, señora secretaria. Aprobada el numeral 9, la supresión de costa zona costera. Enseguida en la misma página tenemos el número 13, que era la definición de ecosistema degradado, que la Cámara de Diputados lo ha suprimido en concordancia con lo que se aprobó respecto del numeral 1 nuevo, que define área degradada. Se reemplaza ecosistema degradado por área degradada, y ya lo habíamos aprobado. Estamos de acuerdo. Sí, por unanimidad nos Sí. vamos a esa votación, pero que quede consignado. Gracias, señora secretaria. Bueno, como ya se dijo, los números 14, 15 y 16 han pasado a ser números 13, 14 y 15 sin enmienda. En la página 8 tenemos el número 17, que define especie nativa. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente, comillas, especie nativa, especie que se encuentra dentro de su rango de distribución natural, histórica o actual, de acuerdo con su potencial de dispersión natural. Gracias, señora secretaria. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Esta es una de las definiciones que también se trabajó en la Comisión de Medio Ambiente junto con los científicos que apoyaron la discusión. Así que esta sería una definición que técnicamente es la correcta y es más precisa que la que venía del Senado. Sobre el punto. Ok, en votación. ¿Por unanimidad o no? Votémosle, sí. Senadora, señora Allende. A favor. Senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Latorre. A favor. Senador, señor Moreira. A favor. Señora Presidente. A favor, señora secretaria.
5-0 aprobada el reemplazo del numeral 17. A continuación, nos vamos a la página 9, la página siguiente, referido al concepto de humedal. El número 19 señala que ha pasado a ser el número 18, sustituido por el siguiente, comillas, humedal. Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Senadora Allende. Yo entiendo que esta es la definición que nosotros adoptamos justamente cuando sacamos la ley de humedal urbano, así que es coherente y además creo que también es la que define Ramsar, así que, pero sobre todo la que nosotros sacamos efectivamente en la ley de humedales urbanos, así que es... Gracias, senadora. Ministra, ¿en la misma línea? Sí, bueno, también quería decir aquello que al final acá hay una adecuación al resto del ordenamiento jurídico, así que en votación. Gracias. Senadora Allende. De acuerdo. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. A favor. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor, señora secretaria. Aprobado el numeral 19. El número 20, como ya se dijo, ha pasado a ser el número 19 sin enmiendas y nos vamos a la página 10, a la definición de plan de manejo. La Cámara de Diputados lo ha reemplazado, más bien dicho, por la siguiente redacción, comillas, plan de manejo, instrumento de gestión ambiental basado en la mejor evidencia posible que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad. Gracias, señora secretaria. Ministra. Una consulta. Senadora Allende. Sí, me gustaría escuchar al Ejecutivo el por qué le pone en la mejor evidencia posible. Digamos, eso no estaba en la definición que nosotros teníamos anteriormente, sino que decíamos, nomás que establece metas, principios, objetivos, en fin. Aquí no sé si lo está relativizando o yo lo estoy leyendo mal, me gustaría que me explicara el Ejecutivo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Sí, esto también fue uno de los cambios que se realizó en conjunto con los científicos que apoyaron la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, así que es técnicamente más correcta. Y sí, como científica voy a hablar ahora, no como ministra, en la mejor evidencia posible. Siempre hay evidencia, de que la evidencia sea... Y por lo tanto uno tiene que ir adecuando las decisiones en política con la evidencia que exista en ese momento, y va un poco en la línea también, porque no es basado en la ciencia cuando corresponda, sino que siempre existe evidencia. Pero recordemos, por ejemplo, que el principio precautorio también es, aunque no haya toda la evidencia, igual tenemos que tomar decisiones. Y por lo tanto esta es la manera como correcta de utilizarlo cuando es lo que exista hoy en día y no lo que pueda existir mañana, va a ir cambiando obviamente porque la ciencia va avanzando, pero esa sería la manera correcta de implementar el uso de la ciencia en la toma de decisiones. Presidenta. Sí, gracias, ministra. Senadora. Sí. Ok, esa es la primera parte, pero la otra que no me gustaría que me aclarara, el por qué se elimina la mención a la unidad de genes, especies y ecosistemas. Eso está incluso en la definición de nuestro primer artículo, que está en el artículo 1 en el objeto, exactamente menciona genes, especies, ecosistemas, y aquí, por una razón que no entiendo, se elimina. Sí, claro. Alejandro. Gracias, presidenta. Sí. Por su intermedio, solo señalar que lo que se hace aquí en la nueva definición es, primero, de aclarar también que esto es un instrumento de gestión ambiental y que está destinado o orientado a la gestión adaptativa de la biodiversidad. Y como vimos anteriormente, en el concepto de biodiversidad está incluido tanto ecosistemas, especies y genes. Por lo tanto, ya era redundante de repetir que es hacia esos fines. Básicamente estaba subsumido en el concepto de biodiversidad. ¿Tienen la palabra?
Ah, ya, senador Durana, ¿no? Qué bueno que lo explique, ¿no? Ok, en votación entonces. Ya. Gracias, Alejandro. Senadora, señora Allende. De acuerdo. Senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Latorre. Senador, señor Moreira. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Aprobada el número 21. Enseguida, en la misma página, nos vamos al número 22, que establece la definición de plan de manejo para la conservación, sustituyéndose la frase, comillas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley número 19.300 por al que se refiere el artículo 31. Es una referencia. Gracias, señora secretaria. Ministra. Sí, muchas gracias. Bueno, como ustedes verán, ahora vienen una serie de definiciones de planes de manejo, tal como plan de manejo madre o padre, y después vienen ciertos específicos, como con apellido. Y aquí lo que se hace entonces es referirse al artículo 31, que es el que establece la regulación para la conservación. Y entonces es simplemente para dejarlo más claro a dónde aplica y no dejar, para precisar a dónde exactamente se va a aplicar este tipo de plan de manejo en particular. Eso es. Ok, sobre el punto, en votación. Senadora, señora Allende. A favor. Senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Latorre. Senador, señor Moreira. Voto como la torre a favor. Senadora, señora presidente. A favor, señora secretaria. Muchas gracias. Se aprueba por la unanimidad 5-0. Ahora el número 23, que ha pasado a ser 22, plan de manejo de áreas protegidas. La Cámara de Diputados reemplaza la expresión objeto de protección por patrimonio natural. Gracias, señora secretaria. Ministra. Muchas gracias, presidente. En este caso, presidenta, perdón. En este caso, antes aparecía el objeto de protección y aquí ahora se amplía por el concepto de patrimonio natural, porque recordemos que cuando uno declara un área protegida, uno incluye qué es lo que estoy protegiendo. Pero el plan de manejo de un área protegida tiene que protegerlo todo. El patrimonio natural, que de hecho es el objeto de la ley. Entonces, en este caso, es más correcto decir de que el plan de manejo debe proteger el patrimonio natural de esa área protegida y no solamente el objeto de protección. Porque nosotros cuando declaramos un área protegida definimos un objeto, que pueden ser una cosa, dos o tres, pero aquí en este caso es hacerlo concordante con el objeto de la ley, que es el patrimonio natural. Sobre el punto, ok, voy a someter entonces a votación este último y por el horario vamos a dejarlo hasta acá y evidentemente continuamos mañana, pero primero, señora secretaria, en votación. Gracias. Senadora, señora Allende. A favor. Senador, señor Durana. A favor. Senador, señor Latorre. Senador, señor Moreira. A favor. Señora presidenta. A favor, señora secretaria. Aprobada la modificación propuesta para el número 23. 5 por 6. Bueno, quiero brevemente, aprovechando que está acá el senador Latorre, que va a presidir cierto la comisión a partir de mañana, pero dado que ya no alcanzamos, pedir unos minutos. ¿Ah? Tenemos que votar mañana. Sí, claro. Usted no va a desconocer ningún acuerdo, senador Moreira, por supuesto. Bueno. Bueno, sí, ya pagué yo, ¿no? No, pero quería adelantarle a la comisión. Mañana yo voy a tomar unos minutos al inicio de la comisión, muy breve, ¿cierto? Para poder hacer un pequeño rindo cuentas, un par de hojas, pero me parece importante, porque cuando recibí esta comisión, la senadora Jimena Órdenes también lo hizo y adelantarlo porque hoy día evidentemente no alcancé. Así que eso por mañana. Y, ministra, Mañana comenzamos a cumplir los acuerdos. Está muy bien. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, me voy muy contenta de que hayamos avanzado, además por unanimidad en todos los artículos que logramos votar hoy día, así que le quisiera agradecer no solamente por la sesión de hoy día, sino que en general lo voy a repetir mañana también, pero por su presidencia, que ha sido muy colaboradora. La verdad es que ha sido un gusto trabajar en esta comisión. Y estoy seguro que va a seguir siéndolo de mañana en adelante. Sí. Gracias, ministra. Pero tengo que decir una cosita, y es que el viernes, cuando se juntaron nuestros asesores con los asesores de ustedes, creo que nos vamos a quedar cortos con lo que preparamos, y por lo tanto quisiera pedir aquí la buena voluntad de los asesores de poder juntarse mañana para que no nos quedemos cortos mañana en votación, y que podamos hoy día en la tarde ver, y de la secretaria. Sí. Es que avanzamos 2 artículos, porque pensamos que esto iba a ser más. Gracias, ministra. Bueno, yo creo que ahí está toda la disposición y que los asesores van viendo el ánimo también nuestro, así que... No, es que justamente iba a decir eso. Mañana hablamos de su presidencia, así que no me voy a referir a eso ahora, sino que iba a decirle de que ojalá avanzaran con nuestros asesores, porque evidentemente que eso es lo que queremos, más que si hay esos acuerdos, y si la gran mayoría son unánimes, o por lo menos así muy ampliamente, podamos irlos votando, exactamente como lo estamos haciendo ahora. Ok, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.